Continuando con el curso, tendremos los diferentes elementos que modelamos. Vamos a borrarlos para poder generar un elemento completo, en este caso un archivo. Para esto vamos a utilizar un CAD que viene en la carpeta. Les voy a dejar la carpeta, es este CAD. Y lo que vamos a hacer es decirle aquí en Reference Model, vamos a agregar un nuevo modelo. En este caso lo vamos a buscar y le vamos a dar a abrir, ¿no? Aparecen diferentes opciones. En este caso le voy a decir por origen. Tenemos por default, si queremos algún desfase y si llegamos a tener una escala diferente, ¿no? En este caso, si estuviéramos utilizando metros, milímetros y no se vieran reflejados, ¿no? En este caso, Tecla para esta plantilla está utilizando milímetros, ¿no? Si se fijan, aquí de hecho me está haciendo explícito al indicarme los milímetros. Lo único que tendría que decirle es agregar al modelo y bueno, aquí está, ¿no? En caso diferente, que no se alcanzara a ver todo, le dan clic derecho y le van a dar o les ha de haber salido una ventana donde dice que ajustar la vista, entonces hay que darle clic ahí que sí. Lo que seguiría es que tenemos que activar este botón de Snap Point Geometries para poder seleccionar nuestro modelo. Si se fijan de esta opción, ya la puedo seleccionar. Sin esto, prácticamente no me dejaría seleccionar mi referencia. Y lo que vamos a hacer es moverlo con o buscar un origen que tengamos en particular, ¿no? Entonces voy a buscar colocar este origen con este origen. Para esto voy a darle clic aquí y darle en clic derecho, mover. Voy a seleccionar esto y voy a buscar aquí. Listo. Ahora sí ya lo que puedo hacer es quitarle esta opción para que no me seleccione los elementos. Y ahora lo que tendría que hacer es darle clic a este que me va a permitir hacer una modificación directa para mostrarles la opción de cómo podríamos modificar los grids. Ahora, si se fijan, los grids no me permite modificarlos, únicamente me permite modificar la vista. Si le doy doble clic, la vista es la que me va a permitir modificar, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer es darle aquí, clic en seleccionar grid. Y ahora sí, si le doy doble clic, me va a permitir seleccionarlo. Y si le doy un clic, y como tengo este activado, me va a permitir modificarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo único que tendría que hacer es desplazarlo a la línea que quiero. Para esto voy a utilizar la vista, o en este caso generar una nueva vista, XY, doble clic, perdón, doble clic a la vista y decirle que sea una vista en plano, 0, 0 y planta. Modificar, aplicar, ok. Listo, ahora sí. Y de esta manera, ahora sí voy a poder seleccionar y modificar. Ahora, si se fijan, tengo esta opción que me aparece como un puntito. Lo que me permite ese puntito es poder hacer más grande eh, en este caso, mi grid. Pero aquí existe un problema y es lo que vamos a ver. Entonces, si le damos doble clic, tenemos nuestra configuración de grids. Entonces, si se fijan, las modificaciones que hemos hecho no se han visto reflejadas en eh, nuestra ventana de grids. Eso puede llegar a ser un problema, ya que estaríamos teniendo dos informaciones y pues, no podríamos fiarnos de ellas. El detalle que tiene Tecla y que tiene también Advanced Steel tiene ciertas cosas que todavía no han sido mejoradas. Si llegara a decirle modificar, me va a decir esto, que si quiero modificar, que se modificarán las coordenadas manuales que llegué a hacer y que si quiero cambiar las coordenadas. Entonces tendría que decirle que sí y si se fijan, se va a regresar igual. Si le digo que no, va a aparecer igual, no va a estar relacionado a la vista de grid, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer es ponerlo de manera manual. Aquí esta opción como la tiene por defecto es coordenadas X, Y, Z. Y bueno, esta es la forma en cómo han sido nombrados, tanto en uno como otro. Y la extensión de las líneas hacia arriba y hacia abajo.
En este caso tiene un desfase de 1.8 metros a partir de, en este caso, la coordenada cero, que sería mi grid 1, y la coordenada cero en Y, que sería mi grid A. En este caso, perdón, es este. Este es mi grid A. Entonces, vamos a mover un poco esto de aquí para que tengamos la coordenada cero acá. Entonces, nuevamente tengo seleccionado mi modelo, clic derecho, mover, y ahora sí, expander, es justamente lo que les decía, y me va a aparecer justamente esto. Y ahora lo que tendría que hacer es colocar el grid conforme a esta opción. Puedo hacerlo positivo o negativo. Y lo que vamos a hacer mejor para no extendernos tanto es utilizar, lo que tendríamos que hacer ahora es generar un Excel para poder obtener estas dimensiones. Ahora, si nos vamos a los grids, podemos ver que aquí voy a hacer un ejemplo, ¿no? 1000, 1000, 1000 y 1000. Lo que le estoy dando ahí es una separación que corresponde a estos niveles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Si le doy modificar, si se fijan, me hizo también la separación, y aquí lo que me hizo es como un acortamiento de lo que había seleccionado. Esta es una opción, y la otra es colocar, en el próximo tutorial vamos a modificar los grids ya de manera correcta.